Hola, soy yo, Duque. Bienvenido una vez más al Ducado de la Historia. Hoy, nuestro viaje en el tiempo nos lleva a un páramo gélido, un lugar donde contra todo pronóstico, la vida pudo emerger y prosperar. La Era de Hielo. Imaginar el territorio que hoy es México durante el Pleistoceno terminal es evocar un mundo fundamentalmente ajeno al nuestro. En lugar de los variados paisajes actuales, existía un mosaico de ecosistemas forjados por el frío de la última edad de hielo, donde la supervivencia de algunos dio pie al mundo como lo conocemos. Durante el último máximo glacial, una era de intenso frío global, inmensas cantidades de agua quedaron inertes en los casquetes polares, lo que provocó un descenso dramático al nivel del mar. Fue este fenómeno lo que permitió a los primeros humanos a expandir su exploración. Pero, ¿de dónde surgimos? Pues es interesante que lo preguntes. La evidencia genética y arqueológica apunta a una muy acertada teoría, la de Out of Africa, o teoría del origen africano reciente de la humanidad. Suena mejor y más condenso en inglés. Esta teoría sostiene que el Homo sapiens surgió en África, esto sustentado por los restos de hace más de 200.000 a 300.000 años de antigüedad. Por ejemplo, el majestuoso Jebel Irhoud o los impresionantes Homo Kibish u hombres del Kibish, además del análisis y rastreo de ADN llevándonos al mejor término científico que he conocido, la Eva mitocondrial. ¿No le echamos ganas a este nombre? Adán del cromosoma Y. Pero, para poblar el mundo, se tenía que salir de África, en lo que se le conoció como la era de la Gran Migración. La gran diáspora humana ocurrió en oleadas, pero la que cambió todo, la que nos llevó a conquistar el mundo, comenzó hace unos 70.000 años. Los primeros grupos de Homo sapiens salieron de África y se dirigieron hacia el Oriente Próximo, una ruta clave que siguió la costa del sur de Asia, a través de la península arábica y las costas del Océano Índico, y llevó a la colonización temprana de Asia. La expansión hacia Europa ocurrió más tarde, con una oleada principal hace unos 45.000 años, entrando probablemente por el Oriente Próximo y el sudeste de Europa. Allí, los Homo sapiens coexistieron y en algunos casos se cruzaron con poblaciones de homínidos arcaicos como los neandertales, antes de que estos últimos se extinguieran. Lo cual es un tema interesante que les contaré algún día. Se sorprenderán que el mestizaje de nuestros antiguos ancestros es lo que nos predispone a muchos a trastornos como la depresión y ser team calor. Durante este tiempo, aunque ya se tenían asentamientos de ciertos grupos, un conjunto más de exploradores, que en esencia eran cazadores-recolectores, siguió la ruta de la megafauna, avanzando hasta llegar a lo que hoy sería Siberia, específicamente el estrecho de Bering, estrecho que conectaba a Alaska, convirtiendo a estos aventureros en los primeros descubridores de América, en cuanto cruzaron el puente, claro. Aunque la realidad fue bastante más complicada, porque aunque me gustaría decir que de ahí avanzaron y colonizaron estas tierras, la verdad es que se toparon con dos grandes obstáculos, dos inmensas capas de hielo, la Laurentina y la Cordillerana, por lo que tuvieron que asentarse muchos años en esa zona, hasta que la Tierra comenzó a calentarse y ahora sí, cuando el gélido corredor se abrió, nuestros ancestros pudieron avanzar al interior de esta nueva Tierra. Y aquí haré un pequeño paréntesis. No se enojen, el corte del ritmo es necesario e importante porque involucra a México. Aunque el origen asiático es un consenso en la comunidad antropológica, también se tienen otras teorías contempladas y sustentadas. La hipótesis de la migración costera, por ejemplo, propone que los primeros pobladores, posiblemente utilizando embarcaciones, se desplazaron hacia el sur por la costa del Pacífico. Esta ruta habría estado libre de hielo, mucho antes que el corredor interior, y explicaría la presencia de sitios arqueológicos muy antiguos en Sudamérica, como Monteverde en Chile, que datan de hace más de 14.500 años y desafían la cronología del corredor terrestre. En este debate, México se ha sumergido como un protagonista central con sitios que sugieren una presencia humana mucho más antigua de lo que se pensaba. El más controvertido es la cueva de Chiquihuite, en Zacatecas. Allí, el equipo del arqueólogo Ciprián Alderán ha reportado herramientas de piedra en estratos fechados entre 27.000 y 13.000 años atrás. Y aunque es objeto de debate, el consenso al que se ha llegado últimamente es que la migración fue eso, una gran migración hacia todas partes. La supervivencia del humano no se basa en si llegó del norte o del sur, sino en la comunidad que se tuvo de todos estos ancestros que actuaban por instinto.
y que el instinto los llevó a evolucionar. Para entender la vida de los primeros pobladores de México, debemos reconstruir el mundo que habitaron. Como mencioné, estábamos en el último glacial máximo, o sea, era la recta final de la era de hielo. Esto se tradujo en temperaturas más bajas y, en muchas regiones, condiciones más húmedas que las actuales. Por mencionar ejemplos y visualizar el panorama, en el norte, en lugar de los desiertos actuales, gran parte del superior de México estaba cubierta por extensos pastizales y sabanas, salpicados de bosques abiertos de pinos y encinos. Sitios como el Fin del Mundo y Rancho La Amapola se ubicaban en paisajes de bosques con pastizales, ideales para sostener las grandes manadas de herbívoros. El corazón del país era un sistema lacustre interconectado, con 5 grandes lagos. El clima más húmedo y frío mantenía estos cuerpos de agua mucho más extensos que en tiempos aztecas. Sus orillas cubiertas de pastizales y rodeadas por bosques templados eran un imán para la megafauna. El paisaje estaba además dominado por la actividad volcánica, lo que dio los primeros yacimientos de obsidiana. Y con el nivel del mar hasta 120 metros más bajo, la península de Yucatán era una planicie mucho más ancha y árida que hoy. Su característica más importante era el sistema de cuevas y cenotes. En aquel entonces, estas cavidades no estaban inundadas y funcionaban como refugios vitales y sobre todo como las únicas fuentes seguras de agua dulce en un paisaje rocoso. Paisaje formado por cierto evento cósmico del que ya hablamos aquí en el Ducado de la Historia. Este mundo perdido estaba poblado por una megafauna, animales herederos de aquel mundo devastado que vimos en nuestro prólogo, y que evolucionaron en diferentes especies de gran tamaño: mamuts colombinos, mastodontes, perezosos gigantes y tigres dientes de sable, que eran como un gato pero con colmillos de 20 centímetros, pesaba 200 kilos y medía unos 2 metros. Y ya que lo piensas, en realidad no eran como gatos. Esta megafauna no solo cumplía su rol en la cadena alimenticia, sino que contaba con recursos que hicieron posible su dominio. El México más antiguo era un páramo lleno de vida, un oasis de recursos, un viaje favorable en el que nuestras raíces se pudieron establecer. Hace 12.000 años, bajo un sol en las vastas planicies de pastizales, un grupo de personas abandonaba su asentamiento estacional. No eran vagabundos, sino seres con una misión, y sabían exactamente lo que buscaban. Tras una larga marcha, siguiendo huellas y rastros frescos, se detuvieron. Lo habían encontrado. Una gigantesca sombra de pelo marrón y colmillos curvos. Un mamut colombino, separado de la manada. La cacería no era un combate de fuerza bruta, sino un ejercicio de ingenio colectivo. El grupo se dispersó sigilosamente, rodeando el coloso, guiándolo con gritos y fogonazos de pasto seco. El animal, asustado y desorientado, tomó la única ruta abierta que le dejaban, un sendero que terminaba en un lodazal poco profundo. Una vez que las enormes patas del gigante se hundieron e inmovilizaron, la estrategia de emboscada se puso en marcha. Los cazadores, agrupados en una muralla táctica, atacaron por los flancos con una precisión mortal. Lanzaban con sus propulsores dardos que describían arcos perfectos antes de clavarse con precisión letal. El golpe final lo daban con lanzas de empuje, dirigida a puntos vitales. El animal cayó y el silencio devolvió el rugido. La recompensa no era solo la carne que alimentaría a toda la banda durante semanas, sino también las pieles, los tendones y el marfil, la prueba tangible de su dominio sobre la tierra de gigantes. El grupo regresó triunfante a su campamento. Sus herramientas, las puntas de proyectil de piedra más grandes y perfectas que jamás habían tallado, revelaban su nombre. Eran los cazadores Clovis. La imagen popular de los paleoamericanos es la del valiente cazador de mamuts, una narrativa épica reforzada por sitios espectaculares como el Fin del Mundo en Sonora o las trampas de Tultepec. Pero estas grandes hazañas no perdurarían, y como todo en este mundo tendrían que evolucionar, lo cual no era problema para los Clovis. Estos cazadores demostraban un conocimiento experto de la geología local, seleccionando materias primas de la más alta calidad como el sílex, obsidiana e incluso el exótico cristal de cuarzo para fabricar sus armas. A medida que el clima cambiaba y la megafauna principal, mamuts, comenzaba a declinar, surgieron nuevas tecnologías lícitas, surgiendo así el forrajero generalista.
La subsistencia diaria dependía de una base mucho más amplia y segura de recursos. La recolección de plantas, frutos, semillas y tubérculos proporcionaba la mayor parte de las calorías. La caza de animales más pequeños y abundantes como venados, conejos y diversas aves contemplaba la nueva dieta de forma regular. Los grupos paleoamericanos eran nómadas, organizados en pequeñas bandas de base familiar, probablemente compuestas por 25 a 50 individuos, lo que permitiría una ágil movilidad. Los primeros mexicanos no eran simples cazadores, sino sociedades complejas que escribieron el primer capítulo de nuestra historia. La historia deja marcas y vestigios, y en este caso, las antiguas sociedades dejaron sus huellas. Dado que los paleoamericanos eran nómadas, sin saberlo dejaron marcas que se volvieron yacimientos, que contarían su transición en estas tierras. Estos yacimientos conservan los restos esqueléticos de los primeros mexicanos, las herramientas de piedra que fabricaron, siendo cada hallazgo una ventana al pasado. Un ejemplo de esto es Naya, datada hace 13.000 años, y que fue encontrada hasta 2007 en Hoyo Negro, Quintana Roo. Naya fue una joven de entre 15 y 17 años de edad. Su vida fue muy dura. El análisis de sus huesos revela que sufrió de desnutrición, padeció maltrato físico y ya había dado luz al menos una vez. Una muerte trágica, ya que se cree que fue producto de una caída en la oscuridad de la cueva, probablemente mientras buscaba agua con una antorcha. Otro ejemplo es la Mujer del Peñón, hallada en 1959 en la actual Ciudad de México. Este esqueleto fue durante décadas el más antiguo conocido en el país. Hoy sabemos que vivió hace aproximadamente 12.700 años y que se trataba de una mujer de entre 25 y 30 años cuyo cráneo largo y estrecho es característico de los primeros pobladores. Otra huella importante es la interacción humano con la megafauna, que sustenta la práctica y evolución de la cacería. Por ejemplo, en el fin del mundo en Sonora, este sitio es uno de los yacimientos Clovis más importantes de Norteamérica. Aquí se encontraron al menos 4 puntas de proyectil Clovis asociadas directamente a los huesos de un Gonfonterius. Una de las puntas, de una belleza excepcional, fue tallada en un cristal de cuarzo transparente. Era como el premium en armas Clovis. Espero que pronto descubran si también creían que te alineaban los chakras, como dicen algunos. Este hallazgo constituye la primera evidencia confirmada de caza de Gonfonterius por parte de los humanos del continente. Estos hallazgos no solo nos permiten observar la dicotomía regional del México más antiguo, sino que nos plasman historias épicas y trágicas que nos ofrecen una visión cada vez más completa y humana de los primeros pobladores de nuestro país. El tiempo seguía avanzando, y eso se notaba en la adaptabilidad de los primeros mexicanos. Pero un día, así sin más, el mundo comenzó a desmoronarse. Un cambio climático global de una velocidad y magnitud sin precedentes puso fin a la era de hielo, desencadenando una cascada de transformaciones ecológicas. El final del Pleistoceno estuvo marcado por un rápido calentamiento global, impulsado en gran medida por los ciclos Milankovitch. Esto aumentó las temperaturas de forma tan radical que provocó un profundo impacto en México. El agua derretida de los glaciares fluyó hacia los océanos, causando un aumento drástico del nivel del mar. En la península de Yucatán, esto significó la inundación de las vastas llanuras costeras y la negación del complejo sistema de cuevas. El clima más cálido y húmedo alteró la vegetación de forma radical. Los extensos pastizales que habían sustentado a la megafauna comenzaron a ser reemplazados por bosques más densos y, en otras áreas, por los desiertos que conocemos hoy. Estos cambios tan extremos provocaron la extinción masiva de hasta 80 especies de la megafauna que habitó nuestras más antiguas tierras. Aunque también la cacería desmedida de los primeros pobladores ayudaron a esto. Fue básicamente el tiro de gracia para el mundo que conocía. La desaparición de la megafauna y la transformación de los ecosistemas representaron una revolución ecológica que los obligó a reescribir por completo sus reglas de supervivencia. Pero si algo caracteriza al humano, es su instinto, y la adaptabilidad jugó un papel importante aquí. Este periodo de adaptación, conocido como el arcaico, fue una fase de experimentación e innovación. El profundo conocimiento del ciclo de la vida de las plantas sentó las bases para uno de los desarrollos más trascendentales de la historia humana. El fin de la edad de hielo no fue solo el cierre de un capítulo, sino el preludio de las grandes transformaciones que darían forma al México antiguo. El humano fue testigo de lo que su presión causó al planeta, teniendo que pasar al siguiente capítulo de la historia: la domesticación de las plantas y el origen de la agricultura. La crónica de hoy ha sido escrita, pero siempre hay una página más por leer. Soy yo, Duque, y ahora me interesa leer tu parte.
Déjame tu opinión sobre este capítulo en los comentarios. Y para que este libro nunca se escape de tus manos, suscríbete y activa las notificaciones. Te espero para descubrir juntos el próximo relato, aquí en el Ducado de la Historia. Muchas gracias.